Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos al Inquisidor Ilustrado. Este es el programa o el episodio número 74. El episodio número 74 y hoy, pues, en algunas ocasiones íbamos a hablar nosotros de los viajes en el tiempo. Hace tiempo se había hablado de los viajes en el tiempo, que se había planteado muchas teorías ocultas, planes de conspiración, conspiranoicos, que eran, en algunos casos, pues eran traídos por algunas teorías conspirativas y la gente pues pensaba que esto era cierto. Programa del Inquisidor Ilustrado, pues vamos a hablar de los viajes en el tiempo, programa de mitos, leyendas, misterios, hechos insólitos y mucho más, incluso que nos hace cuestionar pues lo que creemos saber, ¿no? Esa es la esencia del Inquisidor Ilustrado. Hay un caso que hoy hablaremos de una mezcla de misterio, magia, algo extraño. Sobre todo hablaremos de Mike Markham. Este es un joven de Missouri. Él dijo en su momento crear la máquina del tiempo. Y el misterio resuena porque desapareció misteriosamente. Después que afirmó que él había inventado la máquina del tiempo y de hecho dijo que había logrado teletransportar un tornillo en un vórtice increíblemente, desapareció y todo el mundo dice que viajó en el tiempo. Y bueno, ese es uno de los primeros misterios que hablaremos. También en otro podcast anterior habíamos hablado de John Titor, el hombre pues que afirmó ser un viajero del tiempo. Y él empezó a aparecer en unos tabloides, en unas publicaciones que existían, y bueno, John Titor. Entonces, ese es otro que también vamos a hablar el día de hoy. De hecho, es uno de los más populares. Y por último, hablaremos del caso sorprendente, mucho más increíble todavía, que todavía lo ponen en duda, que es el profeta de Wall Street. Es un hombre que supuestamente venía del futuro, y hacía unas apuestas increíbles. Plácido Gutiérrez presenta El Inquisidor Ilustrado. Podcast dedicado a los mitos, misterios, leyendas, hechos insólitos y mucho más. Bueno, mis amigos, entonces damos inicio al primer caso de que vamos a hablar el día de hoy, que es el caso de Mike Markham. ¿Quién es Mike Markham? Para los que no lo conocen, Mike Markham fue un joven de los años 90 que afirmaba tener un talento increíble con la electricidad. Él, en 1995, pues, dijo que había logrado construir una máquina del tiempo. Él estaba obsesionado con su máquina del tiempo. Él no solo decía que se podía viajar en el tiempo, sino que él logró viajar en el tiempo. El hombre pues sabía cuestiones eléctricas, sabía trabajar con electricidad, era como decir un Nikola Tesla, pero no al nivel de genio, sino al nivel de aficionado, y sabía manejar muchos instrumentos, sabía arreglar aparatos y le llamaba mucho la atención la electricidad. Pero un día pues hay un aparato que le llaman la Jacob's Ladder o la escalera Jacobs, que es ese aparato que aparece en las películas, que botan como una haz de electricidad hacia arriba, como en un arco, y bueno, lo utiliza mucho en las películas antiguas de los científicos, ¿no? Y es un experimento que permite unir dos electrodos y pasa un rayo un arco de electricidad a través de ellos. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que según nuestro queridísimo Mike Markham, en 1995,
el plasma que se formó logró hacer una especie de vórtice y él lo miraba, le llamó la atención. Entonces cuando él decide lanzar un tornillo, según él lanza el tornillo por el vórtice para ver qué pasaba, no sé qué estaba pensando cuando lanzó el tornillo. Lanza el tornillo y cae a unos metros de allí. Entonces dice que necesita hacer pruebas pero con mucha más energía. O sea, el aparato, imagínense un aparato como ver una videocasetera o un microondas, pongámoslo en este ejemplo, con dos antenas de alambre, y a través de esas antenas pues pasa un rayo de luz, un arco eléctrico hacia arriba constantemente, y supuestamente nuestro querido amigo Mike Markham, esto formó un vórtice. Y no solo eso, sino que aparte de formar el vórtice, pues el hombre dice que lanzó el tornillo y que apareció a unos metros. Según él, eso era una teoría, una prueba de que de verdad existen los viajes en el tiempo. Entonces, una vez hecho esto, nuestro querido amigo Mike Markham, ¿sí?, dice que dijo para sus adentros, no, necesito más energía y voy a tener que conseguirla. Entonces nuestro querido amigo, o nuestro protagonista, Mike Markham, se robó unos transformadores. No sé cómo hizo, él robó unos transformadores, se metió en una compañía que fabricaba transformadores, y él se los lleva para su casa, hace unas pruebas, porque él estaba afanado por conseguir más potencia para su máquina. Se roba 6 transformadores de una estación generadora de energía, y sin permiso, ¿no? Esto pues provocó cuando él empieza a hacer las pruebas, provoca un apagón en el vecindario. Y esto pues los vecinos, oye, mira, quedamos sin electricidad, el único loco que se la pasa trabajando en el patio es Mike Markham, y vamos a investigar. Lo denuncian con las autoridades, y el 29 de enero de 1995 pues es arrestado, porque primero hizo el apagón y ahí se dieron cuenta que faltaban 6 transformadores de energía. Y bueno, una vez que lo arrestaron, duró como unos meses detenido. Ahí lo llaman para entrevistarlo en un programa de radio que se llamaba en ese entonces, en 1995, se llamaba Coast to Coast, o sea, costa a costa, en Radiodifusión AM. Y Mike Markham pues fue invitado a participar en el programa de radio en ese mismo año, 1925, y durante la entrevista pues dijo que había logrado desaparecer un tornillo, pero que necesitaba más energía. Entonces que él quería hacer algo legal, o sea, quería hacer un experimento financiado legalmente, que no tenga que estar robando transformadores ni nada de eso. Entonces muchas personas que estaban escuchando el programa en ese momento lo empezaron a llamar y empezaron a ofrecerle dinero, apoyo financiero, para que él continuara con sus experimentos. Entonces Mike Markham prometió que en adelante, dijo que trabajaría en los proyectos pues de manera legal, pero después del programa el hombre desapareció misteriosamente. Incluso existe una entrevista por ahí en inglés donde hablan de Mike Markham, ¿sí? Y después de eso que se desaparece el hombre, pues no, ahí donde aparecen las teorías de conspiración. ¿Qué pasó con Mike Markham? Porque después que apareció en el programa no dejó rastro en 1997 y todavía a esta altura su destino sigue siendo un misterio, y ha dado lugar a diversas teorías, que algunos creen que logró viajar en el tiempo y otros piensan pues que fue silenciado, o sea, se lo bajaron y decidió vivir en el anonimato. Después, mucho tiempo después, un oyente del programa de Coast to Coast llamó y dijo que habían conseguido una extraña historia. Y eso pues aumentó el misterio. Dijo que Mike Markham había aparecido y que había dicho que había viajado en el tiempo, pero hasta la fecha no se sabe qué pasó con Mike Markham. Muchos dicen que se agarró el dinero y se fue, como decimos nosotros en criollo, se fue con la caulla en la pata. No volvió a aparecer más nunca no se le volvió a ver
más nunca. Pero tenemos la teoría. ¿Qué pasó con Mike Malcolm legalmente? ¿Dónde está? ¿Será que logró viajar en el tiempo? Eso es lo que nosotros no sabemos. No sabemos si de verdad viajaría en el tiempo. Si hay unas teorías, algunos dicen que sí logró viajar, que el hombre sí logró crear su vórtice, su máquina y se fue con el dinero financiado. Otros dicen que fue silenciado por la CIA o por esas agencias estadounidenses. Otros dicen que simplemente huyó con el dinero, no respondió y se desapareció el mapa. Otros dicen que para proteger su trabajo y su identidad, pues el hombre se cambió de nombre y no sabemos pues a dónde estará metido actualmente, ¿no? Bueno, ahora sí vamos con el segundo, el otra historia, que tenemos también otro viajero en el tiempo. Sí, este caso es el caso de John Titor. Este John Titor, todo empezó porque quiso viajar en el tiempo y John Titor, usuario, el hombre apareció en el año 2000 en algunos foros diciendo que él era un viajero en el tiempo. Los misterios más fascinantes, incluso internet en los años 2000, 2001, repito, aparecía en varios foros. El hombre decía que venía del tiempo, que venía del año 2036 y según su relato, la misión que él le habían dado, o sea, venirse del futuro, era viajar a 1975 para recuperar, pues, según la misión que él tenía que recuperar una computadora IBM 5100 que supuestamente pues tenía una función secreta, no sé, en el futuro. Parecía más bien como un guión de película. Y de hecho Titor describió un futuro devastado supuestamente por una guerra. En ese entonces, estamos hablando del año 2000, él empezó a aparecer en unos foros y dijo que era que una guerra civil en Estados Unidos y que venía una tercera guerra mundial que cambiaría drásticamente al mundo. Aunque algunas de sus predicciones nunca se cumplieron, porque es difícil, nadie le da credibilidad, aún la historia de John Titor pues sigue causando debate y especulación. Y algunos dicen pues que fue de mentiras o de verdad. Pues bueno, él era uno de los que afirmaba, de hecho compartió fotografías de su supuesta máquina del tiempo. Él decía que había regresado. Apareció ahí Titor. Una de las cosas que decía Titor, que podía haber sido él venía el año 2036 y necesitaba buscar la máquina, y él afirmaba también que el mundo estaba en ruinas, que venía una tercera guerra mundial para esa fecha, en 1936, en 2036 quiero decir, y que él necesitaba una computadora o algo así. Bueno, unas cosas, él hizo muchas predicciones, porque los usuarios le decían, mira, si eres del futuro, muéstrame predicciones, o sea, quiero saber de dónde vienes, qué va a pasar con el mundo. Y John Titor pues hizo varias predicciones, entre ellas pues para decir, mira, yo sí soy un viajero en el tiempo, sí, prácticamente quisiera que me hicieran caso, y por eso entonces le pedían que diera su versión del futuro para ver si él era de verdaderamente un viajero del tiempo. Entonces una de las predicciones que tanto hacía era que el colapso, él decía que había colapsado el sistema financiero, decía que había una crisis económica global debido a la inestabilidad y política social. Algunos afirman pues que eso está sucediendo ahora con Trump, con las políticas de Trump, que entonces lo que dijo John Titor, esa profecía, sí se está cumpliendo con el colapso del sistema financiero. También dijo, y esto también lo relacionan con Trump, Donald Trump, en una de sus predicciones, John Titor dijo que había un dictador. Según él, llegaba un dictador
de Estados Unidos y experimentaría una guerra civil, o haría que las cosas llegaran a tener una guerra civil, y tendría habría un gobierno autoritario. Entonces, y la tercera profecía que dijo: aparición de virus mortales. Entonces él también decía que existía la posibilidad de enfermedades devastadoras que afectan a la humanidad. De estos tres casos que él dijo que el colapso del sistema financiero, algunos dicen que esto sí se cumplió. Y también el ascenso del dictador, muchos señalan que hablan de Donald Trump, ¿sí? De alguna u otra manera siempre lo vinculan eso, y cuando hablo de la aparición de virus mortales se refiere al coronavirus. Entonces dicen que las predicciones de John Titor pues se cumplieron cabalmente, según estos seguidores del supuesto viajero del tiempo. Bueno, y no solo eso, sino también le pedían muestras de la máquina del tiempo. Decía: mira, muéstranos la máquina del tiempo. Entonces John Titor, que era uno de los viajeros del supuesto futuro, describió que la máquina del tiempo de él no funcionaba como el DeLorean, como el vehículo de Volver al Futuro de la película, sino que funcionaba como una unidad de desplazamiento de masa estacionaria. Y él decía que era impulsada por singularidades positivas giratorias. Y la máquina estaba instalada en un Chevrolet Corvette de 1967, y pues utilizaba un sistema de inyección de electrones, una cuestión así toda extraña, decía nuestro querido amigo John Titor, y que había sido fabricada por General Electric y que le permitía viajar en el tiempo, pues no sé. Y habló un poco de cosas, de hecho publicó imágenes y diagramas de su supuesto dispositivo, y algunos creen que era de verdad, otros creen que eran demasiado freaky. Y bueno, algunos dicen que fue engaño, que John Titor pues era un estafador, que no existió. Otros dicen que sí existe, que sí fue en realidad un viajero en el tiempo, pero bueno, eso ya. Algunos dicen que no saben si fue un engaño o si de verdad fue un profeta, o sea, un viajero del futuro. Bueno, y eso ya queda a criterio de cada uno de nosotros, que determine si John Titor, en este segundo caso, fue verdaderamente un viajero en el tiempo. Existe otra leyenda urbana que mezclan, que decían que era un viajero en el tiempo, que el que yo le decía. En los años 90, en Nueva York, apareció un hombre que supuestamente trabajaba en Wall Street, y algunos dicen que era Rudolph Fentz. No, hay nombres pues que no se saben, y que la historia ha sido considerada una de las leyendas urbanas más intrigantes sobre los viajes en el tiempo. Y según este hombre era conocido como el profeta de Wall Street, el profeta de Wall Street, porque decía el profeta de Wall Street, porque decía que él podía adivinar el futuro. Y entonces muchos de los que dijeron, él decía, o sea, y hacía apuestas en el mercado con una precisión increíble. Eso sucedió en los años 90. Él empezó a apostar en la bolsa, pero una precisión increíble, que las
las inversiones que él hacía pues crecían. Y todo el mundo le llama la atención porque, oye, es como cuando tú vayas a jugar un triple en la lotería y diga, bueno, deme el 571 y que caiga el 571, al otro día tú vayas y diga, no, dame el 860 y te caiga el 860 al otro día y así sucesivamente. Bueno, así era él le decían el profeta de Wall Street. Y esto sucede, repito, en Nueva York en 1990. Y la precisión con la que hacía las apuestas, pues hacía que la gente empezara a dudar de este hombre. Pensaban, oye, mira, algo se trae entre manos, o sea, debe haber una trampa, debe haber algo extraño allí. Incluso nadie sabía de dónde venía, nadie sabía de dónde vivía, nadie lo conocía, pero el hombre estaba haciendo dinero. Algunos decían que hasta era el demonio, no se sabe. No, de hecho, algunos le preguntaban cómo él lograba obtener todos esos datos de internet, y él simplemente decía que no, simplemente era intuición. Entonces ahí es donde empezaba donde empieza la gente a sospechar por qué este hombre sabe de internet, sabe las proyecciones de la bolsa. Y él decía que aunque no usaba internet, sí, no había noticia, pero sabía cosas que no habían sucedido. Incluso cuando lo arrestaron y lo llevaron preso porque estaba sospechosísimo todas esas inversiones que hacían, a él le preguntan de dónde era, y entonces él dice que les va a decir la verdad, pero que lo suelten. Y en una de esas, a él cuando lo arrestan, él tenía un comportamiento extraño, escribía cosas así en un papel y siempre llevaba un lápiz. Estamos hablando del profeta de Wall Street, ¿no? Él no tiene nombre, nunca le revelaron el nombre. Y parecía todo el tiempo estar observando el futuro, como que le llegara algo, un mensaje, y lo escribía rápido en el papel. Cuando lo arrestan al hombre lo arrestan, le pregunta, mira, ¿cómo sabes tú eso? Que la bolsa de Nueva York, ¿cómo puedes hacer todas esas apuestas tan precisas? Entonces él dijo que sí, venía del futuro, que él lo que quería era simplemente hacer dinero, que no quería hacerle daño a nadie, que estaba siendo técnicamente legal. Y también, pero los mismos funcionarios, pues, o los mismos investigadores, todos escépticos, le dijeron, demuéstranos que vienes del futuro, como cualquier persona que afirme venir de otro tiempo, demuéstrame que eres de ahí. Supuestamente, algunos testimonios afirman que predijo la caída del mercado en 1998. O sea, estamos hablando que a principios de los 90, y él en 5 años después, en el 98, él dijo que iba a caerse el mercado, cosa que sucedió supuestamente en 1998. También dijo la crisis financiera del 2008, supuestamente, y los ataques del 11 de septiembre. Incluso dicen que él predijo la pandemia del coronavirus. Y eso es lo más extraño, porque algunos dicen que fue más preciso y acertado que John Titor, y se apareció en verdad y tenía las pruebas de que podía ser un viajero en el tiempo por las apuestas que hacía en Wall Street. Bueno, y este hombre, el profeta de Wall Street, tiene unas teorías. Algunos dicen que sí, en realidad era un viajero en el tiempo y que había regresado para evitar catástrofes, cualquier otro tipo de daño. Venía era a hacer eso, a evitar catástrofes, pero apostaba, ¿no? El hombre apostaba. Otras teorías más extrañas dicen que era un alienígena o un ente superior que venía de otro plano asistencial, era un ser X, y que por eso sabía tanto. Y muchos, por no decir la mayoría, creen que esto es una mentira, un mito, una historia inventada. Como siempre dicen muchos mitos urbanos, que esto en realidad no existe, aunque por ahí aparecen todavía fotografías de los periódicos que afirmaban que el hombre sí era del futuro. Y bueno, la mayoría dicen que no se sabe si existe verdad gente que haya viajado en el futuro. Y estos 3 casos, pues el caso del profeta de Wall Street sigue sin lógica, porque en verdad eso sucedió,
supuestamente las crónicas dicen que eso sucedió, y algunos dicen que aparte de hay muchos viajeros en el tiempo entre nosotros, según las teorías de los conspiranoicos. El Inquisidor Ilustrado. Bueno, mis amigos, hoy hablamos de, pues, los viajes en el tiempo. Para todos ustedes, porque esto es como un podcast que yo hice al principio, pues no hablamos muy bien de estos son los 3 casos de viajes en el tiempo que todavía despiertan fascinación y aún se cree que son de verdad. Entonces, bueno, gracias mis amigos por acompañarnos en este episodio del Inquisidor Ilustrado. Ya hoy exploramos esas 3 historias fascinantes, la de Mike Markham. Fue un joven que quiso viajar en el tiempo y supuestamente hizo un vórtice y logró viajar en el tiempo. Algunos dicen que se desapareció, que logró viajar en el tiempo, y eso fue en 1995. Bueno, con una máquina electricidad, supuestamente de unos planos que tenía por allí. También hablamos de la historia de John Titor, el viajero que dejó predicciones inquietantes y también apareció y mostró fotografías diciendo que era posible el viaje en el tiempo. También, ya último, hablamos del profeta de Wall Street, el hombre que supuestamente venía del futuro y lo increíble que hacía unas apuestas imposibles, pues, de acertar. Y eso fue lo que destapó la curiosidad y por eso fue arrestado, porque pensaban que era un estafador. Bueno, mis amigos, si te gustó este programa, pues no olvides darle suscribirte a través de las diferentes plataformas YouTube y Spotify, y para que lleguemos a más gente y para hacer mejor contenido. Suscríbete y no te pierdas las próximas historias. Muchísimas gracias. Y bueno, esto fue El Inquisidor Ilustrado, como siempre, trayéndote los mitos, misterios, hechos insólitos y mucho más. Como siempre le digo, hasta la próxima. Vamos a seguir buscando y disfrutando de los misterios de este planeta que no terminamos nunca de comprender. Les hablo para todos ustedes Plácido Gutiérrez. Que Dios los bendiga. Chao. Plácido Gutiérrez presentó El Inquisidor Ilustrado. Gracias a todos ustedes por su amable atención. No olvides darle follow y así no perderte de nuestros episodios. Búscanos en la plataforma de podcast de tu preferencia. Les habló para todos ustedes Diego.